Bien, y regresamos a esta hora con Odette Gidi, ella es vocera de la comunidad Colombo-Palestina. Odette, hola, estamos contigo nuevamente. Sabemos que hay escasez de suministros, de recursos en los hospitales en Gaza. ¿Cómo está funcionando entonces todo el tema humanitario? Para contestarte la pregunta, es difícil empezar a hablar de la situación de la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, porque desde antes del 7 de octubre, muchas agencias internacionales habían estado haciendo llamados muy contundentes a la opinión pública internacional y al sistema internacional, diciendo y alertando que en la Franja de Gaza las condiciones eran completamente insostenibles e invivibles para sus ciudadanos. Recordemos que la Franja de Gaza es un territorio supremamente pequeño y es uno de los territorios más densamente poblados del mundo, con 360 kilómetros cuadrados y 2.3 millones de personas. La mitad de estas 2.3 millones de personas son niños y el 70% de esta población son refugiados, que en su mayoría dependen de asistencia internacional para subsistir, especialmente a través de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos o la UNRWA. Unos datos que nos muestran la situación, el panorama antes del 7 de octubre. 64% de la población de Gaza vivía en la pobreza extrema. 88% de los niños que participaron en un estudio de la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud reportaron sufrir de estrés postraumático. Es decir, tenemos una población supremamente afectada, violentada, asediada, desde el 2007, desde el año que Israel decidió imponer un asedio por mar, tierra y aire en contra de la población palestina. Israel ocupa, es la potencia ocupante y bajo el derecho internacional la potencia ocupante tiene la responsabilidad de proteger a los civiles que ocupa, a la población que está siendo ocupada. Y por otro lado, los civiles que están bajo ocupación tienen el derecho a resistir, ¿verdad? Entonces, el momento en el que Israel decide asediar a la Franja de Gaza, cortar el suministro de agua, de electricidad, de gas, cerrar los cruces fronterizos, impedir el ingreso de ayuda humanitaria, de elementos de construcción, de medicamentos esenciales, está incurriendo en otro crimen de guerra que es el castigo colectivo. No solamente bombardear hospitales, colegios, universidades, centros de culto, áreas residenciales, es un crimen de guerra, pero también el castigo colectivo sobre una población civil. Entonces ya la situación en la Franja de Gaza antes de esta nueva invasión estaba completamente violentada y los derechos de los palestinos completamente vulnerados. Recordemos que desde el 2007 hasta el 2023 han habido 5 ataques israelíes sobre la Franja de Gaza. Cada uno de ellos ha dejado un saldo altísimo de civiles palestinos y muchísimos niños fallecidos, y no ha habido ningún tipo de justicia contra estos crímenes. Han seguido quedando impunes y estos sentimientos se han ido acumulando, y el estallido de la Franja de Gaza del 7 de octubre nos prueba de que el mundo no puede seguir ignorando el drama de los palestinos, que durante 75 años ya han sido sometidos de manera sistemática y estructural a todo tipo de violencias y violaciones de los derechos humanos. El derecho internacional humanitario y el derecho internacional debe aplicarse para todos. Tenemos que ir a juzgar a Hamás a una corte, pero también tenemos que ir a juzgar a Israel a una corte, por igual, y por los crímenes que ha cometido desde hace 75 años en contra de la población palestina. Entre ellos, limpieza étnica, genocidio, masacres, confiscación de tierras, creación de asentamientos. Es importante que exijamos justicia y un cese inmediato al fuego para que los civiles y los niños palestinos puedan seguir viviendo, y todos los civiles de la región, porque todas las vidas valen lo mismo. No hay vidas más importantes que otras. Todas las vidas valen lo mismo. Esta es la otra cara de esta guerra, lo que sucede en la Franja de Gaza con estos niños, mujeres y por supuesto con todas las personas que no tienen nada que ver en este conflicto. Odette Gidi, vocera de la comunidad Colombo-Palestina, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo aquí en RTVC Noticias. A ustedes.